los que estamos acá hemos compartido, sino también cómo podemos ver en medio de esas dificultades grandes oportunidades para nuestro sistema. Hemos tenido en la mañana la oportunidad de escuchar algunas conferencias donde el panorama, entramos a nuestras redes, escuchamos noticias y es un desafío no estar abrumados ante tanta dificultad que atraviesa nuestro sector. Pues la responsabilidad de hoy, en medio de ese panorama tan incierto, poderles encender oportunidades que en Eli hemos venido construyendo durante todos estos 10 años. Pues hoy quiero contarles cómo nosotros hemos podido construir un servicio de atención domiciliaria con eficiencia, con resultados, pero sobre todo posicionando un servicio en medio de tantas dificultades. Y pues hace 10 años, cuando iniciamos, quisimos hacernos una pregunta, que es la que yo hoy quiero invitarles a ustedes a que también se hagan. Y es, si el mejor hospital de un país no tuviera paredes. Estamos acostumbrados a nuestro modelo tradicional, al modelo tradicional de atención hospitalaria, pero hoy la invitación y el gran reto que tengo en estos 30 minutos es poder llevarlos a pensar fuera de la caja, poder invitarlos a ver esto como una oportunidad, como una solución, que es lo que realmente nos corresponde a nosotros como actores del sistema, buscar soluciones. Pues Eli Salud decidió hace 10 años romper el molde de lo tradicional, de lo convencional, y empezamos a diseñar un modelo de atención que permitiera, con los recursos limitados que tenemos, poder prestar servicios de salud que llegara hasta los hogares. Y elegimos otro camino, un camino diferente al que tradicionalmente se venía trasegando, pero con un contexto que es el que todos vivimos, y es un contexto de crisis. Pero la invitación hoy es a escuchar esta palabra y cambiar esa estructura mental que nos genera la palabra crisis. Hoy quiero que la palabra crisis la asociemos a la palabra oportunidad. Nosotros vimos en medio de esta crisis una oportunidad con unos factores que nos circundan a todos. La saturación hospitalaria. La saturación hospitalaria es un desafío para todo el sistema de salud, con las barreras económicas que hoy tenemos, un talento humano agotado. En este momento, nuestro talento humano en salud necesita otras condiciones, y ese ha sido el gran reto, poder llevar a cabo este modelo de atención con un déficit de talento humano, poder evitar esas hospitalizaciones luego de que asumimos la responsabilidad de tener un paciente en casa. El mayor desafío es evitar que este paciente se nos rehospitalice. Todos los costos, los sobrecostos que hoy estamos teniendo. Veíamos en las anteriores presentaciones todo lo que nos está representando en este momento el costo en salud, y que lo que tenemos que hacer es un cambio estructural. Pero mientras eso llega, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros mientras se va dando esas soluciones de raíz? También, a partir de la pandemia y de toda la digitalización que estamos viviendo, pues se empezó a crear un fenómeno de desconectarnos de los pacientes. Y ese era el entorno que empezamos nosotros a tener hace 10 años. Ese fue el punto de partida. Sin embargo, mientras otros cerraban puertas, nosotros abrimos hogares. Creemos en la atención en casa. Creemos que el mundo cambió. Creemos que a partir de la pandemia el mundo es otro en salud. Y si nosotros no vemos nuestro sistema de salud de una manera diferente, de una oportunidad diferente, ningún recurso será suficiente. Nosotros no podemos seguir
esperando a que los pacientes sean pacientes en una sala de urgencias. Esa palabra paciente ha perdido su connotación porque hemos llevado al paciente a que se someta a tiempos de espera que pueden ser evitables. Tiempos de traslado, tiempos de desplazamiento, todo esto puede ser evitable. Y entonces vimos que la casa no era el límite, sino que era la gran oportunidad, era nuestro punto de partida. A partir de ese momento empezamos a diseñar un modelo que tenía 3 pilares fundamentales. Nosotros empezamos a diseñar una idea concreta basado en unos criterios que en su momento no estaban claros. Hace 10 años hablar de un paciente ventilado en casa era sorpresivo para muchos actores, era inexplicable, no era posible. Nosotros empezamos a detectar esos pacientes de alto riesgo, pacientes de alta complejidad. Empezamos a generar esa confianza y mostrarle no solamente al asegurador, sino también a las instituciones hospitalarias que podíamos trabajar llave en mano, que podíamos hacer cosas diferentes por el paciente. Y empezamos a identificar esos pacientes de alto riesgo, pacientes ventilados, pacientes con requerimiento de alto flujo, pacientes con requerimientos de nutrición parenteral, pacientes oncológicos, ese tipo de pacientes que en su momento nuestra concepción solo era un manejo intrahospitalario, empezaron a ser una gran oportunidad. Empezamos a crear una ruta clínica personalizada por patologías, por agudización o cronificación de los pacientes, y eso nos permitió generar oportunidades de atención adecuadas para cada uno de los pacientes. Empezamos a diseñar o a desarrollar otras capacidades. Teníamos que conocer los territorios. Es muy fácil prestar servicios en la ciudad, en Bogotá, en una ciudad cercana, pero el gran reto era llegar a donde nadie podía llegar. El gran reto era poder llegar a esas zonas dispersas, porque la salud o nuestros pacientes quisiéramos que todos estuvieran estratégicamente ubicados o georreferenciados, pero la vida real era otra. Era el paciente que no tenía servicios públicos, que no había vías de acceso, pero esto no tenía que ser una barrera para nosotros. Así que nos tuvimos que volver expertos en geografía, expertos en logística, empezar a incorporar otras capacidades de otros sectores y empezar a romper el molde y ver este modelo de una manera disruptiva donde pudiéramos entregar y conectar otros sistemas de atención adaptados a salud, un modelo logístico eficiente. De ahí decidimos apalancarnos en la tecnología. Un sistema domiciliario sin tecnología no es viable. La única manera para nosotros poder escalar la prestación de servicios domiciliarios es poder apalancarnos en una tecnología adecuada, innovadora y suficiente que pueda llegar a esos territorios. Y les quiero contar un poco de cómo ha sido la historia de la atención domiciliaria, porque a veces creemos que esto es algo que llegó con la pandemia y no, no es así. La atención domiciliaria lleva más de 60 años presentándose en muchos países, solo que en Colombia hace muy poco hemos logrado empezar a generar un protagonismo. Pues les traigo esta fuente de cómo ha sido la historia del hospital en casa. Sus inicios se dan sobre 1961 más o menos, hace más de 60 años se empezó a hablar de, ¿y si el paciente se pudiera atender en casa? Los primeros que empezaron a hablar sobre atención domiciliaria fue en Francia. Ellos empezaron a tener algunos casos de éxito de pacientes que no tenían posibilidad de ser trasladados y empezaron a generar pruebas piloto con unos muy buenos resultados. Sobre 1970 ya se empezó a expandir este concepto
en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Israel, Reino Unido, pero eran casos muy aislados, no había un modelo consolidado, no había unas guías clínicas, no había una ruta de atención, no había todavía nada consolidado. Solo hasta 1994 en Estados Unidos se empieza a mover el servicio domiciliario a través de un programa que identificó qué pacientes eran candidatos para ser llevados. Empezaron a haber pacientes de baja complejidad que podían ser manejados en casa. Ya hacia el 2005, en la Universidad de Harvard empezaron a publicar estudios que demostraban los grandes resultados de los pacientes en casa, ¿sí? Resultados en salud, resultados clínicos, resultados financieros, que empezaron a visibilizar esto como una oportunidad. En adelante, hasta la fecha, en diferentes países hemos visto cómo el servicio domiciliario ya se convirtió en un ámbito de atención seguro y real para la prestación de servicios de los pacientes. Luego de esto, empezamos a identificar unas cifras. Según la OCDE, en los últimos 10 años, los servicios domiciliarios han tenido un crecimiento de más del 150%. ¿Basado en qué? Como les mencionaba, en una tecnología moderna, a través de un monitoreo remoto, a través de un seguimiento en tiempo real. El paciente que está en casa no es un paciente alejado, no es un paciente desconectado, al contrario, nuestra responsabilidad es que sea un paciente que esté completamente monitorizado por nosotros, dependiendo de su complejidad y de su patología. Podemos ver también en Estados Unidos, hay estudios muy serios que muestran cómo los servicios domiciliarios pueden ayudar a reducir más del 30% de los costos hospitalarios cuando se maneja a través de un programa seguro. También cuando se establece un programa domiciliario con todas las condiciones de seguridad, podemos evitar más de un 38% de rehospitalizaciones. Vemos como países como Japón, Brasil, Países Bajos, Australia y muchos otros han tenido casos de éxito en diferentes modelos de atención domiciliaria. Por ejemplo, en Japón empezaron a diseñar unos dispositivos de cuidados paliativos para pacientes en fin de vida y poder ser manejados en casa. Pensemos lo que representa para un paciente en un fin de vida tener que estar lejos de su contexto familiar. Pensemos lo que puede llegar a ser para un paciente en una condición crónica no recuperable, que tenga que estar sometido a una hospitalización de larga estancia. Pues todas estas oportunidades y todas estas situaciones se han venido decantando en diferentes países y quiero contarles que no solamente a nivel mundial, sino que en Latinoamérica también hemos sido protagonistas. En Latinoamérica nos hemos sumado a esta oportunidad. Vemos cómo en Latinoamérica, y bueno, a nivel mundial, existieron unos impulsores claves del servicio domiciliario. El envejecimiento. Esto es un factor, no podemos nosotros controlarlo, no podemos detenerlo, tenemos que afrontarlo y tenemos que buscar estrategias para poder atender la tendencia de pacientes crónicos que vienen en aumento debido al envejecimiento. Este es un aspecto clave que nosotros no podemos desatender y llegará a un punto donde nuestro sistema no tendrá la capacidad de infraestructura hospitalaria para atenderlo. Las enfermedades crónicas. Sabemos que cada vez la tendencia de patologías crónicas está en aumento. Y estas son las principales patologías que se pueden manejar en casa, si lo hacemos bien y de una manera segura. La tecnología es una gran oportunidad. Hoy en Latinoamérica existen más de 1.200 startups de tecnología y gran parte están dedicadas a salud. Tenemos que ser aliados de la tecnología. Hoy, un sistema domiciliario que su estructura no se base en tecnología no es un sistema domiciliario viable. Tenemos que ver la tecnología como la herramienta de expansión de este servicio. Nosotros podemos ver que Latinoamérica hoy ya no está siendo un expectante,
está siendo protagonista. Hemos visto cómo países como México desarrollaron una estrategia tecnológica que hoy tiene una cobertura rural de más del 30%. Vemos países como Brasil, ha tenido hoy un gran protagonismo en la expansión de los servicios domiciliarios y Colombia no es la excepción. Nosotros en Colombia existimos en este momento más de 1.500 empresas domiciliarias en el país que le estamos apostando a este modelo. Por supuesto, con muchas barreras, con muchas dificultades, pero la invitación que hoy queremos hacerle a todos los actores del sistema es que no debe ser algo que solamente las IPS debemos remar, es algo que nos corresponde a todos, porque es una solución. Les quiero contar un poco las cifras, no puedo entrar al detalle por temas de tiempo, pero quiero contarles cuánto nos cuesta a nosotros un paciente crónico al día. Oscila entre 85.000 y 100.000 pesos. Un paciente convencional, un paciente crónico, nos cuesta eso. Un paciente hospitalario hoy en promedio cuesta 500, 600.000 pesos aproximadamente. El ahorro que nosotros podemos tener mensualmente de un paciente está por el orden de 14 millones de pesos. Ahora multipliquemos esto en la cantidad de pacientes crónicos que nosotros hoy tenemos hospitalizados que no requieren estar en un ámbito hospitalario. Hay soluciones. No podemos solamente estar con el dedo acusador, esperando cómo un gobierno, un sistema nos soluciona. Hay soluciones a nuestro alcance. Y acá lo estamos viendo sustentado en las cifras. Adicional, no solamente son los resultados en salud o los resultados financieros. Podemos constatar que los pacientes domiciliarios tienen un menos 2.1% de riesgo en mortalidad. La exposición a infecciones asociadas al cuidado de la salud es muchísimo menor en un ambiente de su casa. Entonces, tenemos todas las posibilidades y todas las oportunidades para desarrollar este modelo. Hay muchísimos beneficios y hoy quiero dejarlos con unos mensajes muy claros. El riesgo de infecciones hospitalarias es muchísimo menor a nivel domiciliario. La calidad de vida de un paciente. Pensemos lo que representa desplazarnos en Bogotá, pero pensemos lo que representa un paciente rural desplazarse para acceder a una atención en salud. La reducción de costos, no solamente para las IPS, sino para el asegurador, es significativa. Nosotros tenemos grandes oportunidades. ¿Hay dificultades? Muchas, muchas. Tenemos falta de confianza por parte de los prestadores hospitalarios de alta complejidad. Porque si hoy hay algo fácil en este país, es abrir una empresa domiciliaria. Y desafortunadamente, no todos hemos asumido con la misma responsabilidad ese servicio, por la inexperiencia, por las capacidades, por lo que sea. Pero uno de los mayores retos que tenemos es ganarnos la confianza de los especialistas, de las IPS, para que puedan ser ese aliado estratégico y vernos a nosotros como un acompañamiento y una ayuda en la continuidad del manejo de los pacientes. Hay barreras normativas. Hoy todavía tenemos muchos vacíos normativos con nuestros pacientes domiciliarios. Tenemos barreras tecnológicas, la dificultad en el talento humano en salud. Tenemos en este momento que trabajar para visibilizar los servicios domiciliarios como una política nacional. Nosotros vimos que había una puerta, había una oportunidad y decidimos abrirla, decidimos entrar, porque creemos que el paciente puede pasar de un encierro clínico a una atención humanizada, a una atención cercana, cálida, en su casa. Podemos tener el mejor enfermero, el mejor profesional, pero nunca se comparará con el cuidador, con el amor que una familia puede darle a su paciente en su casa. Y eso es el otro reto que nosotros tenemos,
formar cuidadores, formar a la familia, que cada uno asuma la responsabilidad que nos corresponde. Nosotros creemos que si más del 60% de las hospitalizaciones fueran evitables de pacientes crónicos, creemos nosotros que esta es la apuesta que no solamente tenemos como Elisalud, sino como sistema, como sector. Quiero contarles un poco de nosotros. No me voy a detener mucho por el tema del tiempo, pero Eli, somos una IPS que llevamos 10 años en el sector. Iniciamos con un servicio domiciliario y de atención crónica. Hoy, en estos 10 años, puedo contarles que hemos atendido más de 970,000 pacientes en los 3 ámbitos. Manejamos pacientes hospitalarios, domiciliarios y ambulatorios. Contamos con más de 5,000 colaboradores a nivel nacional. Tenemos 25 sedes y más de 650 camas en este momento dispuestas para nuestros pacientes de salud mental. Hemos conformado una red clínica a través del modelo de sedes integradas en red que nos ha permitido escalar y llegar a esas zonas de difícil acceso. Hoy nosotros, para poder crecer, nos hemos fundamentado en un talento humano en salud, en una tecnología, pero sobre todo en un modelo logístico que nos ha permitido tener una gobernanza y nos ha permitido poder llegar a esas zonas de difícil acceso. Como ustedes ven acá en el mapa, ese verdecito, una apuesta grande que tenemos como institución es poder llegar a los 32 departamentos de Colombia llevando atención domiciliaria. Detrás de esta apuesta diseñamos un modelo de atención logístico, que es el modelo COL, a través de un centro de operación logística que con unas columnas principales nos ha permitido llegar a zonas de difícil acceso, teniendo una cobertura, oportunidad en la eficiencia y en la entrega de los insumos, de los medicamentos, de todo lo que nuestros pacientes requieren en esas zonas rurales, sobre todo, que es donde más tenemos el reto de llegar. Hemos tenido que garantizar también una eficiencia logística con los recursos limitados que nos han generado. Podemos hoy decir que gracias también a grandes aliados estratégicos que nunca habían incursionado en el sector salud, fuimos su puerta de entrada al sector salud y hoy han robustecido no solamente a Eli, sino a muchas IPS para poder llegar a esos otros territorios. Nosotros manejamos también, a través de la tecnología, hemos desarrollado diferentes estrategias y soluciones. Creamos un algoritmo de georreferenciación de pacientes que nos ha permitido llegar de manera muy costo efectiva y de manera muy eficiente al mayor número de pacientes en tiempo real. También nos ha permitido a través de estos algoritmos georreferenciar nuestra capacidad instalada de talento humano en salud. Tenemos que inventarnos cosas y soluciones ante las dificultades. No hay talento humano en salud. Tenemos que, con el que hay, ser lo más eficiente posible, apoyados en la tecnología. También nos permitió desarrollar, y desafortunadamente no es algo de lo que me siento orgullosa en contarles, pero es nuestra realidad. Es la realidad que vivimos como sector. Y tuvimos que desarrollar un sistema de seguridad para minimizar al mínimo todos los fraudes que se presentan a nivel domiciliario. Sí, hay fraudes. Desafortunadamente, esa es la realidad. Y ha sido uno de los factores que ha generado que muchos de nuestros aseguradores no confíen en los servicios domiciliarios, porque tenemos servicios que supuestamente van a la casa y no van, profesionales que facturan más de lo que corresponde. Y ante eso, pues hemos tenido que empezar a cerrar las brechas a través de la tecnología. Mejoramos la experiencia del paciente, desarrollamos e incursionamos dentro de nuestra tecnología procesos de telerehabilitación, teleasistencia, telemedicina, que nos ha permitido generar y mejorar los indicadores en salud. Nos convertimos en una institución data driven.
somos convencidos que los datos son los que nos van a permitir mejorar la eficiencia en salud. Le hicimos esta apuesta hace ya varios años y esto nos permitió generar una infraestructura de datos que ha sido también un insumo para el asegurador, para el sistema. Muchos no saben dónde están sus pacientes, muchos no saben de qué se enferman sus pacientes y hemos sido ese generador de datos también. A través de todo un ecosistema de tecnología diseñamos un modelo que integró diferentes aplicativos, plataformas, bases de datos, desarrollamos una estrategia de BI donde a través de la data empezamos a construir y a identificar esas zonas de dispersión con las patologías más prevalentes que tenían los pacientes domiciliarios y poder diseñar rutas específicas para estos pacientes. Todo a través de un sistema de información interoperable. Hoy necesitamos sistemas de información interoperables para poder garantizar en salud. Contándoles un poco qué es ELI, pues ya para finalizar en los 3 minutos que me quedan, quiero contarles qué viene para el modelo Hospital at Home, qué viene, cuáles son esas grandes oportunidades que nosotros tenemos. Les dije al inicio de mi intervención, quiero cambiar la palabra crisis por oportunidad. ¿Qué oportunidades tenemos en este momento? Primero, el reto más grande es permitir y garantizar que nuestra normatividad visibilice los servicios domiciliarios. Hoy todavía tenemos muchos vacíos normativos, lo que nos ha limitado el crecimiento. No hay financiación suficiente para los servicios domiciliarios. Si ustedes se dan cuenta, la prioridad, siempre hemos visto alto costo, claramente, se requiere. Pero si empezamos a mirar desde otra perspectiva nuestro sistema, creo que acá podemos ver más que lo que nos puede costar, el ahorro que nos puede generar esta solución. Cómo seguir fomentando el desarrollo del talento humano. Cómo hacer que un profesional quiera ir a la casa. Esa es una gran barrera que tenemos que vencer. Barreras geográficas, sociales, de seguridad. Desafortunadamente, muchas de nuestras IPS domiciliares han sido víctimas de la inseguridad, de la situación social que estamos enfrentando en este momento. Tenemos que garantizar esa seguridad, esas condiciones para nosotros poder llegar. Tenemos todavía una tecnología muy limitada y el acceso a ellas. Hay un desconocimiento en la tecnología que hoy existe a los servicios domiciliarios. Tenemos que fortalecer nuestros servicios, nuestra humanización en salud. Esto puede sonar cliché, esto puede sonar tema de todos los eventos en salud, pero no nos cansaremos en decir, el servicio domiciliario humaniza la salud, acerca al paciente a su hogar. No hay nada más humano para un paciente que estar en su casa. No hay nada más cercano, no hay nada más cálido para un paciente que estar siendo tratado en el calor de su casa. Eso es humanizar servicios de salud. ¿Qué sigue para Eli? Eli tiene una apuesta muy grande y somos convencidos de que tenemos una responsabilidad en nuestro país y a eso le estamos apostando. Y queremos llegar a los 32 departamentos. Ese es el reto que tenemos en este momento. Poder tener una cobertura real, ¿sí? No solamente ir a hacer encuestas, no, es llevar salud real. Que un paciente pueda tener su medicamento en casa, pueda estar ventilado en casa. Que si un paciente está un largo periodo requiriendo una nutrición parenteral en su casa, podamos prestársela. Sin importar si usted vive en una vereda, en un municipio disperso, ese es el reto que tenemos como Eli. Quiero también aprovechar este espacio para invitar a las IPS domiciliarias a que nos unamos. Hacemos parte de la Asociación Colombiana de Empresas Domiciliarias, donde se ha hecho un trabajo muy responsable, muy fuerte, y hoy quiero invitar a las IPS para que sigamos fomentando y haciendo crecer esta red de empresas domiciliarias a nivel Colombia. Muchísimas gracias.